Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos, la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y que si quieres que te acompañemos en tu caso particular para mejorar tu salud, puedes reservar tu consulta individual con cualquier persona del equipo en martamarmol.com. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, yo soy Marta Mármol y hoy quiero hablaros de la importancia que tiene el contacto con la naturaleza para nuestra salud, ya sea de forma preventiva o casi de tratamiento. Últimamente, cuando he tenido que hacer alguna charla, ya sea en entrevistas o en una ponencia que hice hace poco en el Congreso de la Liga Reumatológica Española, preparando lo que iba a decir, haciendo las típicas diapositivas de presentación, iba a hablar sobre hábitos de vida antiinflamatorios, me di cuenta de que cada vez tengo un discurso un poquito más amplio sobre las cosas que nos vienen bien para la salud. Antes era un poquito simplificando en alimentación y movimiento. Y ahora tengo la sensación que desde hace unos años se le da también importancia al descanso y al estrés. Y creo que ya estamos un poquito en la época en la que estamos dando ya más amplitud a todo este abanico y damos más importancia, por lo menos yo, a la reducción de tóxicos y a esa exposición de tóxicos en el día a día y al contacto con lo natural y la naturaleza. Sé que parece evidente, pero estamos completamente desconectados de la naturaleza. Y todo lo que nos aleja de nuestro origen, como siempre os digo, nos hace enfermar porque nos aleja de la salud. Al final somos animales que nacemos en la naturaleza y aunque nosotros no estemos nada habituados, de hecho hay gente que en la naturaleza se ve como, perdidísimo, nuestros genes sí que están adaptados a todo ese entorno. Por lo tanto, todo lo que nos acerque a eso nos está acercando a la salud. El otro día comentaba con una amiga que voy a tener la oportunidad de ir a un retiro maravilloso, a dar un taller, voy como profesional, pero bueno, que viendo dónde vamos a estar, todo será una maravilla, ¿no? Y que será todo en un entorno natural, tanto los materiales de la casa donde vamos a estar, todo muy en torno a la naturaleza. Y claro, mi amiga que es de pueblo me decía, claro, romantizando la naturaleza, romantizando el medio rural. Y lo peor es que, las personas de ciudad tenemos que, es triste, pero tenemos que recurrir muchas veces a estos retiros, a estar en contacto con la naturaleza como algo puntual y algo de lujo que nos permitimos, porque además suelen ser caros, para volver a conectar con nosotras, para volver a conectar con ese momento de tranquilidad, de contacto, de reconexión. Porque la realidad es que estamos completamente desconectadas y necesitamos 2 días, que normalmente evidentemente no es suficiente, pero yo sí que lo veo necesario como para hacer ese clic y darle la importancia que tiene a todo eso, ¿no? En los últimos años se habla mucho sobre los baños de bosque. Quizás para las personas que viven en un pueblo es una tontería, ¿no? Porque está como un poco forzado. Pero bueno, los beneficios que tienen, porque eso se ha ido estudiando, son muchos. Así que vamos a darle la importancia, os voy a contar un poquito qué son los baños de bosque, qué se ha estudiado, qué se cree, porque muchas veces se estudian cosas, se sacan conclusiones, pero no se saben el porqué. El origen de este concepto de baños de bosque, y digo concepto porque luego mucha gente dirá, yo lo llevo haciendo toda la vida y no sabía que se llamaba así, ¿no? El origen es de Japón. En los años 80, allí se llama Kirin-yoku, no sé si lo habré pronunciado bien, y es una palabra compuesta de palabras japonesas que es bosque y baño, ¿vale? Y lo crea el Ministerio Japonés de Agricultura con los objetivos de, primero, dar valor a todos los bosques que tenían en Japón, que tienen en Japón, pero también con la intención de combatir el estrés que tenía la población japonesa, porque ya sabéis que la población japonesa tiene unas tasas de estrés y de ansiedad muy elevadas. De hecho, siempre se cuenta que tiene una palabra para explicar muerte por exceso de trabajo. Como que en el momento que tienes esa palabra es porque la necesitas, ¿no?
Entonces, bueno, pues una de las ideas era que los trabajadores y que, bueno, las personas combatiesen esas tasas de estrés y de ansiedad que estaban aumentando tanto. Y de hecho es el Ministerio japonés el que hace estudios y ven cómo mejoran estos paseos en el bosque y estos baños de bosque, mejoran mucho la calidad y la ansiedad de estas personas. ¿Y qué son los baños de bosque? Bueno, pues en realidad es tan simple como una inmersión en un bosque o en cualquier zona de naturaleza también nos serviría con conciencia plena. Es como una meditación pero en el bosque, intentando activar todos los sentidos de todo lo que está ocurriendo alrededor. No es ir con la mente súper abierta, de ir tranquilamente fijándonos en todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, ir conscientes de la respiración, de fijarnos en sonidos, en colores, en ruidos, en animales, en colores de las hojas, en cómo caen, en cómo pasa el viento, es decir, todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Los beneficios de los baños de bosque se han ido estudiando mucho. Como digo, los primeros en estudiarlo fueron los japoneses, que intentaron ver la diferencia que había en un paseíto de 20 minutos, tanto en la ciudad como en el bosque. Vieron que los beneficios eran mayores siempre que se hacían en la naturaleza. La primera teoría o intención de explicar esto es que, bueno, como os decía antes, de donde venimos, nuestra naturaleza, la amígdala, que es esa parte del cerebro más antigua que compartimos hasta con los reptiles, que es se activan cuando estamos en peligro. Pues esta amígdala, cuando estamos en la ciudad, que es un medio hostil para ella porque no lo reconoce, no es que esté activada todo el rato, pero no está descansando del todo. Y en cambio, al estar en la naturaleza, que es algo que reconocen que es de donde venimos, pues nuestra amígdala detecta pues esas detecta anclas, que digo yo, ¿no? Pues detecta cositas que le hacen sentir en casa. Y eso, pues lo reconoce como sitio conocido, como sitio estable, y hace que esa amígdala se relaje. Pero cuando han realizado estudios se han dado cuenta que hay muchas más cosas, ¿vale? Los árboles liberan sustancias que se llaman fitoncidas, que son sustancias volátiles y que vamos a ir respirando a medida que estemos en ese baño de bosque. Son sustancias que liberan las hojas. Estas sustancias las utilizan los árboles para defenderse tanto de insectos, de bacterias, de hongos, de virus y también para comunicarse. Y para nosotros son beneficiosos para el sistema inmune sobre todo y también para bajar cortisol, como ahora veremos. Una de las cosas que se ha visto es que las fitoncidas aumentan las natural killer. Esos son un tipo de células del sistema inmune que, como su nombre indica, pues mata cosas, ¿no? Son las encargadas de destruir células cuando están infectadas, cuando detectan que hay que eliminarlas, y también pues células cancerosas. Por lo tanto, tener una buena calidad y una buena cantidad de natural killers es fundamental para mantener la salud. Y además lo bueno es que han visto que se mantiene durante un tiempo. O sea, el aumento se hace tras el baño de bosque, pero luego se mantiene bastante tiempo, que va reduciéndose la cantidad. Pero como os decía antes, no todo puede ser lo que nosotros medimos, ¿no? Se hacen estudios, descubrimos cosas, pero también podemos intuir muchas cosas. No todo puede ser la amígdala que esté relajadita y las fitoncidas que liberan los árboles. Primero porque a lo mejor hay otras muchas sustancias que no estamos teniendo en cuenta. Pero bueno, podemos intuir que hay más cosas, ¿no? A mí me viene a la cabeza el sonido. No podemos comparar el mismo sonido de ciudad, de ruido, de coches, con un sonido de los árboles, de pisar las hojas, del ruido de los pájaros, de cómo el viento de repente mueve todas las hojas de los árboles. Todo eso, ese sonido, incluso ya en un sonido de otro tipo de naturaleza, como puede ser el sonido del mar, del agua del río, todo esto a nadie le molesta, ¿no? Es algo gustoso, es algo relajante, es un sonido que reconforta. También el respirar aire fresco, que con diferentes olores, que dependiendo de los árboles que tengamos alrededor, también de la temporada, no va a ser lo mismo en primavera que en otoño. Pensad que nuestros genes reconocen todo esto como algo familiar, como ese ancla del que hablábamos antes, aunque nosotros no, aunque sea la primera vez que pisemos un medio rural. Todo esto, hemos hablado mucho de cómo aumentar la natural killer, cómo va bien para el sistema inmune,
Pero en realidad, por lo que se empezó a hacer y lo que además también se ha comprobado con el tiempo, es que hace bajar el cortisol, la hormona del estrés. Esa hormona que está bien que le vemos de vez en cuando en un momento puntual, pero que por desgracia ahora mismo casi todo el mundo tiene ese cortisol elevado en modo constante, ¿no? No todo el mundo, pero es uno de los grandes problemas a día de hoy, pues ese estrés crónico con el que vivimos la mayoría de las personas y sobre todo los de la ciudad, porque bueno, pues el ritmo es diferente. ¿Y cómo se hace un baño de bosque? Bueno, pues no hay una forma de hacerlo, hay distintas técnicas, hay pues muchas experiencias. Al final es estar consciente en el bosque, lo que te hace conectar con la naturaleza, ¿vale? Yo creo que al principio, si eres una persona que no está acostumbrada a esto, una persona de ciudad o que no le guste la naturaleza, o cero conectada con la naturaleza, que a lo mejor sí que sueles ir, pero no tienes ese vínculo, no sabes cómo hacerlo, hazlo guiado. Hazlo guiado con alguien que, bueno, pues que te vaya guiando, que vaya ayudando a poner atención en detalles que quizás tú no estás prestando, que te haga ir por un sitio y por otro, pararos en ir guiando muy bien en lo que prestar atención. Es algo que facilita bastante y ayuda bastante a meterse en la dinámica. Algo fundamental es ir con la mente abierta, quitarle los prejuicios, pensar que es una actividad de así de fumadillos, ¿no? De muy espiritual, y ir con la mente abierta y dejándote permitir a ver qué sientes. Como curiosidad, os voy a contar que el año pasado hice un baño de bosque aquí en Soria, Soria tiene un bosque muy grande y había unas jornadas micológicas por la temporada de setas, y una de las actividades gratuitas era la del baño de bosque. Entonces, claro, a esa cosa gratuita se había apuntado mucha gente sin saber lo que era, ¿no? Vio el folleto y dijo, mira, pues a las 10 empieza esto, pues venga, allí que vamos. Sin saber muy bien, baño de bosque, puedes pensar que es algo que le han puesto un nombre muy místico, pero que no deja de ser un paseíto. Entonces, claro, pues como os decía, una cosa fundamental para mí es que la gente vaya con la mente abierta. Yo cuando al principio vi que la gente no sabía a lo que iba y éramos un grupo amplio, pensé que esto no podría ir a ningún sitio porque, mira, pues claro, si la gente sin estar implicada, pues puede ser un desastre, ¿no? Pero todo lo contrario, la gente se dejó llevar, fue bastante bien, la gente entró y en concreto uno fue muy gracioso porque, bueno, al principio nos contó, pues nada, que estaba en el bar y por la mañana le dijeron que estaba esta actividad y se unió, ¿no? Pero que no tenía ni idea de lo que era. Pero venía como muy escéptico a todo, bueno. Y entonces en uno de los momentos nos dijeron que estábamos sentados y que podíamos, si queríamos, abrazar al árbol, ¿no? Porque estábamos como con el tronco pegado al árbol, con nuestro tronco pegado al tronco del árbol, y creo que dijo la chica que si queríamos podíamos abrazar. Bueno, pues luego al ponerlo en común, este señor abrazó el árbol sin ninguna intención y le dio sintió algo, ¿no? Sintió como una energía, y entonces él lo contaba medio asustado, no sé, lo contaba muy gracioso diciendo, ¿cómo cuento ahora yo en el bar que me he venido a esto y que he abrazado un árbol y he notado algo, ¿no? Y bueno, fue muy gracioso, mira, qué bien y gratificante, ¿no? Porque bueno, fue muy útil y la verdad es que, ya os digo, una experiencia con gente que no venía a eso y aún así fue muy bien. Yo creo que en un ambiente hecho por y para un baño de bosque bueno es una experiencia muy reconfortante, ¿no? Si es algo que ya haces de normal, si tú te sueles ir al bosque de normal o das un paseo por la naturaleza, vete un poquito más allá y bueno, pues las recomendaciones son apagar el móvil, comienza a pasear muy lentamente, fijándote en todo lo que ves a tu alrededor, pues como os decía antes, ¿no? Colores, formas, árboles, hojas en los árboles, hojas en el suelo. Si te encuentras ahora ya no sé si habrá muchas setas, agujeros de algún animal, sonidos de pájaros, del viento, lo que quieras. Pero es importante que no te pongas ni tiempo, si es posible, que ya sé que esto a veces no se puede, pero sobre todo que no te pongas ruta. O sea, que no te pongas un punto de aquí a aquí. Quédate por la zona y muévete según te vaya pidiendo tu cuerpo. También el contacto no solo es todos los sentidos. Entonces, igual que estamos desarrollando la vista,
el olfato, el oído, también el tacto va muy bien, coger algo del suelo, tocar los árboles, tocar hojas, todo eso también es muy importante, o sea, también tiene sus beneficios y su sentido. En realidad me he querido centrar en el baño de bosque para no hablar de mil cosas, pero también existen otras técnicas como el earthing o el grounding, que es andar descalzos, estar en contacto con la naturaleza, ya que, pues que nuestro cuerpo esté en contacto directo con esa tierra, que en el fondo es otra forma de estar en contacto con esa tierra y con nuestros orígenes. La teoría de esos beneficios, lo mismo digo, ¿no? Esto es la teoría, no se sabe si es así o no, es que la tierra está cargada de electrones negativos y al entrar en contacto con nuestra piel, los absorbemos esa carga negativa y eso ayuda a contrarrestar esos radicales libres que tenemos en el cuerpo, ¿no? Derivados de la oxidación constante a la que estamos sometidos. Sobre esto sí que existen muchos estudios en los que se ve que pues, baja la inflamación, mejora la respuesta inmune por lo mismo que hemos dicho antes, mejora el estado de ánimo, el funcionamiento metabólico a nivel de glucosa, de cortisol, de hormona tiroidea, mejora el descanso, que esto yo supongo que será una consecuencia de bajar el cortisol. Para esto hay que hacerlo en contacto directo, no nos sirve con calcetines, ¿vale? Ni con zapatillas de estas muy finitas, sino en contacto completamente directo. Esto se puede hacer en un bosque, pero se puede hacer, por ejemplo, en la playa, andar por la playa descalzo, que esto sí que es algo muy habitual, tiene todos estos beneficios. Pero si tienes la oportunidad de estar en el jardín de tu casa, en el césped, en lo que sea, en contacto descalzo y andar en contacto con la tierra, pues mira, te estás llevando unos cuantos beneficios. En conclusión, una de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud, y es gratis, que muchas veces yo la primera, nos quejamos de que la salud integrativa, la salud en la que nos empezamos a fijar en todos los detallitos, pues es muy cara, porque son muchas cosas. Muchas veces pues pagar profesionales, muchas veces hay suplementación y muchas veces hay pues detallitos que tenemos o cosas que tenemos que comprar. Entonces, como siempre digo, naturaleza y sol son gratuitos, descansar también, aunque a veces no, porque a veces hay que tomar cosas porque no somos capaces, pero bueno, es una de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestra salud, que no se nos olvide. Y como siempre, si a estas cosas las añadimos otras, es decir, naturaleza, sol, más irte con gente, ¿no? Con compartir este rato con gente que te aporte, que te sume, que te sientas bien. Y si encima ya haces, pues, aparte del baño de bosque, una rutita, te mueves, haces algún deporte, entonces ya movimiento. No sé si se le puede pedir algo más, aunque yo creo que sí, una comida después de todo esto, irte a hacer una buena comida con tus amigos y es un plan de día de descanso que aparte de ser de descanso es de recarga en todos los sentidos. Así que bueno, con esto yo creo que finaliza este episodio. Si queréis que hable más sobre naturaleza o sobre cómo, pues todo esto, si queréis que lo desarrollemos más o que hablemos más sobre el grounding, baños en la naturaleza, que no lo he dicho, pero bueno, por supuesto, bañarte en la naturaleza también es entrar en contacto con ese agua, cargada de iones negativos también. Y nada, como os decía, con esto finaliza el episodio. Como siempre os digo, si os ha gustado podéis valorarlo, comentarlo o compartirlo con aquellas personas que creáis que les pueda resultar interesante. Y nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.